el ramo 23 está para atender contingencias y necesidades de la miscelánea fiscal y esto se aprueba en la Cámara de Diputados. Esta es su naturaleza y es encontrar los márgenes de flexibilidad que permitan activar la disposición y asignación de los recursos justamente para atender imprevistos, emergencias o choques de distinta naturaleza. Para conocer más de este tema, damos la bienvenida al estudio a Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, gracias por estar con nosotros. Pues un gusto estar con ustedes, Bienvenida. Blanca y Héctor. Gracias. Miren, para dar un poquito más de contexto, pues ustedes saben que en México Evalúa venimos evaluando temas de gasto público presupuestales desde hace mucho tiempo. Tenemos, de hecho, un programa de presupuesto y rendición de cuentas y que ha venido generando pues, información, me parece muy valiosa para que los mexicanos entendamos cuál es el marco en el que se toman decisiones de gasto, del dinero que sale de nuestros bolsillos. Que además el ramo 23 es bastante complicado porque es el famoso ramo de los moches. Así es. Entonces, desde hace tiempo identificamos pues, que este es un ramo donde justamente sus programas no tienen reglas de operación. Encontramos que en los programas de ramo 23 hay muchas adecuaciones durante el ejercicio. Esto quiere decir que el Congreso aprueba una cosa y el Ejecutivo acaba ejerciendo otras. Ahorita vamos a hablar de los órdenes de magnitud que son enormes y nos llama la atención porque creemos que este espacio de toma de decisión discrecional tiene que regularse o normarse para asegurarnos que el destino de los recursos pues tiene un fin loable, un fin que va a generar retornos a los mexicanos y pues hemos venido generando mecanismos para hacer más transparente nuestro gasto, para poder evaluar pues los destinos del gasto público, pero este es un resabio como del pasado, un espacio donde yo creo que la discrecionalidad se tornó en arbitrariedad y por eso pues queremos ponerlo en el debate público, sobre todo porque es muy importante generar mecanismos que nos aseguren que nuestro dinero se va a gastar bien. Claro. Justo ahora que estamos en una época electoral, creo que estamos con el Jesús en la boca, esperando ver el resultado de la contienda, porque no tenemos las instituciones lo suficientemente sólidos que nos den certeza de que llegue quien llegue, va a tener un marco de actuación acotado, justamente por nuestras instituciones. En el tema de las finanzas públicas, pensamos que habíamos construido estos diques. Después de nuestras crisis recurrentes, que tenían como origen un uso político de los instrumentos económicos, pues empezamos a construir mecanismos para acotar el margen de discreción de la autoridad. Creamos el Banco de México, muy importante, generamos algunos mecanismos de transparencia en nuestro gasto, generamos un sistema de presupuesto basado en resultados, pero en esta administración también nos dimos cuenta que esos diques podían ser rebasados con relativa facilidad, que los instrumentos que habíamos creado, tanto leyes como algunos contrapesos, no eran lo suficientemente robustos para poder contener pues decisiones que pudieran ir contra la estabilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica. Y lo vimos en los primeros años de esta administración con una deuda que creció aceleradamente. Entonces creo que los focos rojos deben estar prendidos, porque lo que no queremos es tener el Jesús en la boca. Como mexicanos yo creo que necesitamos tener certezas. Y lo que el estudio que presentamos sobre el ramo 23 indica es que tenemos todavía mucho margen para decisiones arbitrarias. Vemos ahí un círculo gigantesco en tus apuntes, Edna, con una cifra que nos vas a explicar cuánto asciende. Uno de los hallazgos del estudio Arquitectura del ramo 23 es, nos concentramos, el equipo de México Evalúa se concentró en analizar 3 programas dentro del ramo 23. Tienen muchos programas, pero 3, programas regionales, contingencias económicas y fortalecimiento financiero. Estos 3 programas tenían aprobados del 2013 al 2017 22 mil millones de pesos. El Congreso autorizó al Ejecutivo gastar en estos 3 programas en estos años 22 mil millones de pesos. Acabó ejerciendo 318 mil millones de pesos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sale tanto? De 22 mil a 318 de 22 mil. a 300. O sea, ni siquiera es el 50%. Y después vemos cómo fueron asignados estos recursos y el estudio concluye que hay indicios o una tendencia
a favorecer a aquellos, el Ejecutivo es priista, a los estatales priistas y algunos estados en particular, un año antes de la elección y en el año electoral. Tenemos estos indicios, lo cual es muy grave. De eso se le acusaba o se le acusa a José Antonio Meade cuando era secretario de Hacienda. Pues mira, ¿Cuál como responsable precisamente de Hacienda, que no se hubiera dado cuenta de esto? Te pueden argumentar de que justamente este es un ramo, además su nombre te lo dice, es de contingencias económicas, es el cajón de gasto que tienes para atender cosas no previstas, sí. Pero, por ejemplo, ni planeadas. Exactamente. Ahora, un sismo, un pasar de huracán. 22,000 millones de pesos a 318 mil millones de muchísimo. pesos, me parece que rebasa cualquier esquema de flexibilidad. Creo que, por lo tanto, tenemos que encontrar mecanismos para regular esto, para que el ramo 23 tenga un objetivo definido en ley. Esos 3 programas no tienen reglas de operación. Esto quiere decir, a que no tener reglas de operación no queda claro su objetivo, su población, ¿O a dónde va, el población destinado? objetivo, dónde... Entonces, yo creo que es muy posible que la Secretaría de Hacienda pueda decir que tiene convenios con los estados donde se justifica la erogación de estos recursos, la asignación de estos recursos. A mí me parece que hay razón cuando se argumenta que la autoridad hacendaria necesita márgenes de flexibilidad, pero me parece que la discrecionalidad y la flexibilidad pueden convertirse en arbitrariedad y pueden utilizarse los recursos con fines políticos. Y hay que recordar, es nuestro dinero. Sí. No se puede usar para favorecer fines políticos y por eso el llamado es un llamado muy enfático de que necesitamos regularlo. Claro. Y sobre todo necesitamos generar los controles y los contrapesos Así es. para que no haya abusos. Pero ¿de qué abuso manera? de poder, abuso de recursos. Exacto. Por eso creo que es muy urgente, antes de llegar a nuestra próxima elección y cambio de gobierno, que pasemos examen a aquellos puntos neurálgicos donde realmente tenemos que establecer controles efectivos. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Porque Así incluso, vamos. como te decía, como todo mundo sabemos, este ramo 23 es el famoso ramo de los moches en la Cámara de Diputados. Sí. Es decir, que un presidente municipal llega con el diputado de su demarcación y le dice, oye, pues necesito una carretera y tal. Le damos ese dinero, le asignamos ese dinero, pero nunca nos damos cuenta exactamente si la carretera, se lo da completo. exactamente, Se o hizo si la carretera no se hizo realizó. La Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones Exactamente. y tiene documentado daño al erario a través del uso de los fondos destinados al ramo 23. Me parece que pues el manto del ramo 23 alcanzó para cobijar a muchos. Por Claro. eso creo que los legisladores han hecho mutis. Sí, no Porque les sí, conviene. porque justamente de aquí estaba el programa de los moches, de los recursos que llevaban estados. Claro. Es el espacio de la negociación política. Oye, Exactamente. nos decías Del tú que porcentaje. México Evalúa había desprendido de todo este ramo 3 programas, solamente 3 programas. Sí. Esos 3 programas son los que pasaron de 22,000 millones de Pero 2013 nada a más 2000. 3 y solo nos dices 3. que hay más. Son los que son. O los que concentran hay más dinero. pero estos son los que tuvieron adecuaciones presupuestales Ajá. más notorias. Bien. El equipo donde de- hay indicios que ese dinero no se Los aumentos son llevó. tremendos. Exactamente. Y bueno, hicimos el ejercicio de ver algunos estados y el Estado de México resultó ser un consentido, ¿no? Entonces, ¿Por ser el estado del presidente de la República o porque venía una elección importante? pues por las dos cosas. por una combinación de factores. La cosa es que creo que debe haber una explicación muy clara a los mexicanos Y que no de debe cómo hacerse. se usan estos recursos. Ahora. Y en el futuro, pues tratar de no dejar las arcas abiertas. A Como eso dice el vamos. dicho, en arca abierta hasta el justo peca. Oye, Para sí. eso sirven las reglas, las instituciones. Pero a ver, entonces vamos hacia adelante. ¿A quién le toca esto? Al Congreso Federal. Sí. Ahora Y el es que Congreso... ya hubo adecuaciones. no, las- Se supone que había candados ya. Las adecuaciones al presupuesto se hacen todos los años. Ujú. Son una cosa lo que el presidente, lo que el Congreso aprueba y otra cosa es lo que el distinta a lo que el presidente presidente gasta. Claro. Hay sobre ejercicios. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Sistemáticamente se subestima el ingreso. Bien. En nuestro paquete presupuestal, ingreso-gasto, hay una subestimación de lo que
el gobierno va a recibir. Eso es sistemático. Los ingresos excedentes pasan a financiar, en este caso, Claro. este gasto, esta adecuación en el ramo Bien. 23. Pero hay otras adecuaciones así de extravagantes también. Sí. Entonces creo que hay un margen importante Claro. para pues, hacer mejoras en nuestro proceso presupuestal, Sí. en poner, pues en blindar algunas cosas, Blindar, claro, en poner los legislar mejor, candados. Sí. mejor otras, para que no estemos con el Jesús en la boca, Exacto. de si va a llegar un presidente responsable o no va a llegar un presidente. No esperemos un ángel, es más bien asegurémonos responsables, de claro. tener los controles para Claro. que quien llegue Pero- se porte bien. Pero Exacto. esto se va a lograr, Edna, con organizaciones de la sociedad civil Y con bien voluntad constituidas, política. con esa voluntad, pero sobre todo empujando Por parte de supuesto. estas organizaciones para insistir constantemente a través de los medios de Sin comunicación duda. como este al Congreso, a esos responsables, Claro. para ir cerrando esos boquetes. No, más o menos así sería la ruta. Así es la cosa. Sería deseable que nuestros legisladores, que es el contrapeso formal del Ejecutivo en materia legislativa, asumieran su responsabilidad. No. Para No, eso les pides- pagamos. Pides demasiado. Pido Edna. demasiado. Pides Sé- demasiado. Sé positivo, Héctor. En No, algún momento no, el no, país oye, no. va a caminar sobre esa senda. Yo creo Ellos que no reaccionan hasta que no hay una presión absoluta, total, de organizaciones como esta. Como la ley 3 de 3, ¿te acuerdas? Que Sí. de Bueno, hecho las bueno, organizaciones civiles la ¿Y quién no? Pues impulsaron. las y- empujaron Por supuesto. y fue tanta la presión. Aunque se que quiso ellos- descafeinar Claro, en se el descafeinó, Congreso. a fin de pues cuentas, para pero eso estamos, para ustedes. hacer análisis, para poner esta evidencia en el foro público, para generar discusiones con sustancia y para eventualmente lograr el México que queremos. Hoy estamos iniciando la semana, por lo menos en lo particular, de manera muy pesimista, así es que ni hablar. Sé positivo. Pues yo creo que esta cuestión de generar instituciones qué bueno nos va a que no tomar nos traes tiempo, encima. pero pues Pero vamos caminando. no lo vamos a soltar. Muy bien, gracias Edna. Muchísimas gracias gracias. por Muchas venir. gracias. Gracias Edna Jaime. Bien, bueno, le hablamos a usted hace unos minutos en relación a que